Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Este es un saludo desde Puerto Rico para el mundo. Estamos en su programa de letras a través de Bonita Radio. Y hoy, muy contenta, muy satisfecha porque me acompaña mi amigo Andrés Candelario con su maravilloso libro Breves Crónicas de la Memoria. Andrés, bienvenido a tu programa de letras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Estoy más que agradecido de esta oportunidad. Esta oportunidad de compartir, revisar lo hecho, y me parece excelente. Y te agradezco mucho este espacio. Conocí a Andrés durante la asamblea del Pen Club Internacional, capítulo de Puerto Rico. Y entonces nos descubrimos militando en la misma organización. Allí yo hago funciones de vicepresidenta y Andrés hace funciones de vocal. Pero en un trabajo de equipo muy interesante, ¿verdad, Andrés? Muy interesante. A mí me ha impresionado mucho el equipo y la atmósfera de trabajo que hay, el liderazgo también de José Enrique Murati, que es un extraordinario ser humano, y estoy entusiasmado y quisiera de alguna manera, con las limitaciones propias, ¿no?, de mi tiempo, pues poder aportar en lo posible para lograr las metas y el programa de trabajo que se está diseñando, que me parece bastante amplio y complicado. Amplio, complicado, abarcador. Aprovechamos este espacio para saludar a nuestro compañero José Murati, presidente del Pen Club de Puerto Rico, quien no está en estos programas de julio con nosotros porque decidió tomarse unas vacaciones para escribir y terminar su novela. Pero le saludamos desde aquí y esperamos que las próximas semanas ya esté nuevamente con nosotros para moderar su programa de letras. Bueno, vamos a informarle un poco a nuestra audiencia, Andrés. ¿Quién tú eres? ¿Dónde tú naces? ¿De dónde tú vienes? Uy, señor. ¿De dónde yo vengo? Vengo del Caribe. Yo soy de la otra ala del pájaro. Vengo de Cuba. Llegué aquí a principios de los años 60, después de haber tenido unas experiencias bastante traumáticas en mi país. Tuve necesidad de salir y en ese trayecto pues me tropecé afortunadamente con Puerto Rico. Y desde entonces estoy aquí y creo que yo le digo a mis amigos cubanos que si no hubiera existido Puerto Rico no sé qué hubiera sido de mí. Así que de verdad que aquí se me ha dado quizás las cosas más importantes de mi vida me han sucedido aquí. ¿A qué edad llegaste a Puerto Rico? Bueno, pues déjame decirte, yo llegué aquí como a finales de los 20, tenía 28, 29 años. Y entonces llegué a través de una conexión puertorriqueña, porque en ese deambular
llegué a Canadá a estudiar cooperativismo y educación de adultos. Por eso disfruté mucho la espera tuya, porque me di una vuelta por allí en aquella esquina existía el edificio de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, donde trabajé 6 años. Así que este era mi barrio. Entonces, estudié en esa universidad canadiense, San Francisco Javier, se llama, en un pueblito que se llama Antigonish. Allí, en esa universidad fue el centro productor de un movimiento de desarrollo cooperativista en el noreste de Canadá, liderado por un sacerdote que era al mismo tiempo el rector de esa universidad. Y allí había otro sacerdote que se llamó Joseph Alexander MacDonald, que vino a Puerto Rico a mediados de los 40 y lanzó el movimiento cooperativista en Puerto Rico. Entonces, estando yo en esa universidad, estudiando en el Code International Institute de esa universidad, estudiando cooperativismo y educación de adultos, allí me encuentro a un puertorriqueño. Y resulta que ese puertorriqueño, ese joven puertorriqueño, era hijo del que estaba al frente en ese momento de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Y cuando yo termino el periodo de estudios allí, yo ya no tenía para dónde ir. ¿A dónde voy? Y entonces él me habla del movimiento cooperativista puertorriqueño, y entonces me conecta. Y además la universidad me conecta con el sacerdote que estaba aquí, que estaba en ese sitio, que es la Liga de Cooperativas, trabajando junto con ese señor, que se llamó Ramón Colón Torres, que era un líder extraordinario del movimiento cooperativista puertorriqueño. Quiere decir que, y por ahí fue que vine. Así que la conexión puertorriqueña se da en Canadá. Muy bien. Y llego aquí y realmente me encuentro con este sitio maravilloso, que si no existiera había que inventarlo, había que fabricarlo, porque de verdad para mí ha sido un poco el reencuentro con mi propio país, porque tenemos tantos vínculos. Yo llegué aquí y yo apenas extrañé cosas. El mismo clima, los mismos valores culturales, más o menos los mismos platos tradicionales, la música, tanto puertorriqueño importante en Cuba y tanto cubano que estuvo también vinculado a Puerto Rico. Quiere decir que para mí fue un reencuentro, a pesar de que estuve aquí por primera vez. Y desde entonces no me he salido, porque no he regresado a mi país. No he regresado. Qué bonito, y gracias por hablar así de Puerto Rico. Sí. Los elementos de la caribeñidad son fundamentales. Las islas los comparten más de lo que mucha gente piensa. Y no solamente compartimos platos, compartimos un clima maravilloso, también compartimos una historia de invasiones por las potencias europeas que llegaron al Caribe y se repartieron las islas. Tenemos unas vinculaciones extraordinarias. Y obviamente llegando tan temprano en mi vida, pues aquí me ha pasado todo. Aquí me casé, aquí me gradué, aquí he tenido hijos, aquí tengo una nieta. Y entonces aquí no solamente he publicado mis libros aquí, y ahora estoy haciendo algo que siempre soñé hacer y que nunca me imaginé que podía hacerlo, y que tuve que esperar a jubilarme para hacerlo, que es empezar a tomar clases de pintura. Maravilloso. En la Liga de Artes de San Juan. Y hace más de 10 años que estoy allí, y eso ha significado para mí un escenario único y el logro de sueños. ¿Era una pasión pospuesta o un talento que descubriste después? No, ese don, porque realmente hay dones.
yo lo tenía desde que tenía 5 o 6 años. Yo recuerdo que yo vivía en el campo y yo me pasaba dibujando cabezas de caballos y sapos y palmas, y además de las caras de mis hermanos. Bien. Así que todo eso lo logré aquí. El dibujo es interesante, el dibujo como refugio desde la niñez para muchos artistas. Cuando uno escucha, yo tuve la oportunidad de escuchar a Osvaldo Guayasamín contar, y Osvaldo Guayasamín es uno de los grandes pintores de la Amerindia, ¿verdad? Pintor de Ecuador. Y él contaba que cuando él era muy niño, hijo de una familia muy pobre, él quería pintar un atardecer. Y era un atardecer donde el sol era rojo, ¿verdad? Con tintes rosados. Y como no lograba los matices que buscaba, su madre, que era una india, y lo veía dibujar con los poquitos materiales que tenía, se sacó leche de su seno, y él dice que su mamá siempre estaba embarazada, se sacó leche de su seno y le dio de ese material claro para que trabajara su pintura. Eso está tremendo. Y eso es una escena, ¿verdad? De una ternura y de una profundidad indescriptible. Pura literatura. Pura literatura, estoy de acuerdo contigo. Pero veo, Andrés, que te has desempeñado como profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. ¿Cómo llegas a la universidad en Puerto Rico? Eso está interesante. Bueno, primero, cuando yo salí de Cuba, había empezado estudios allá en la universidad, pero no pude traer ninguna evidencia. Así que cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, yo tuve que hacer el examen para conseguir el documento ese de high school, para poder entonces matricularme en la universidad. Volver a la universidad. Volver a la universidad, y esto, claro, mientras tanto trabajaba en la Liga de Cooperativas. Regresé de noche, o sea, trabajaba de día, estudiaba de noche, y así me fui redondeando, ¿no? mi preparación académica. Y hasta que finalmente, ya cuando había que hacer la maestría, ya era cuestión de mucho más tiempo, pues pedí licencia en la Liga de Cooperativas, y entonces conseguí una beca de la organización de la OEA, porque yo no tenía chavo ni para pagar la matrícula, porque ya yo me había casado y entonces tenía que buscar otras obligaciones, sí, hay que cumplir con hijos y todo. Quiere decir que eso me llevó a conectar. De hecho, en aquel momento, la que era mi esposa en aquel momento, que ya murió, era profesora en Humacao. En aquel momento Humacao era un sitio, realmente no era lo que es hoy. No era, allí nada más que eran para los primeros 2 o 3 años de universidad, no había para graduaciones. Y entonces, ¿qué pasa? No era fácil conseguir profesores que decidieran viajar a Humacao para dar clases allí y regresar a sus casas. Entonces, pues sencillamente, yo estaba dispuesto a ir a donde sea. Te lo propusieron. Porque esa era mi vocación. Yo quería ser profesor. Ya no nos quedan segundos en este segmento, pero hacemos una pausa, amigos, y regresamos al segundo segmento con Andrés Candelario hablando un poco de su vida y de su literatura. Regresamos en breve. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Regresamos al segundo segmento de nuestro programa. Les recordamos, amigos y amigas, que se pueden poner en contacto con nuestro programa de letras a través de www.bonitasradio.net. Y en este segundo segmento conversamos con Andrés Candelario y saludamos a Mónica Ramos, que está con nosotros aquí en el programa. Andrés, Mónica es mi sobrina y vino a presenciar tu entrevista. Y ya prontito Mónica se nos va a vivir a Orlando, estudiante allá, estudiante de sistemas de comunicación masiva, de radio, televisión, de música. Y quiso compartir la entrevista en De Letras a través de Bonitas Radio. Conversábamos, Andrés, sobre tu vida, sobre cómo llegas a la universidad. ¿Fuiste profesor en la universidad? Sí, realmente todavía antes de que se aprobara mi tesis, porque la tesis que yo hice fue un estudio, una investigación que hice sobre el movimiento cooperativista puertorriqueño. Y antes de que la tesis se me aprobara, ya yo estaba, claro, condicionado, ¿no?, a que terminara la tesis, porque necesitaba el grado de maestría para ser profesor. Pero como te decía, la universidad, ese centro tenía dificultades para conseguir profesores, porque era un centro que estaba fuera del área metropolitana, obviamente. Humacao, aunque está cerca, pues en aquel momento no existía la carretera 30, era una carreterita común y corriente. Y entonces pues tuve esa oportunidad y de verdad no sé cómo agradecerla suficiente, porque fue el espacio donde yo empecé a lograr una de las ambiciones o de las metas que yo tenía, que era mi vocación de educador, porque antes había estado en el movimiento cooperativista dando conferencias, dando cursillos, dando seminarios, pero yo necesitaba un salón de clase. Eso era lo que yo ambicionaba para moverme en el campo de los intereses teóricos que yo tenía, que era el campo de la sociología, de las ciencias sociales en general. Y realmente eso fue uno de los momentos donde se culminó una de mis grandes aspiraciones o mis grandes ambiciones personales como profesional. Mientras enseñabas en la universidad en Humacao, ¿es que escribes tu primer libro? Bueno, antes de eso, antes de yo escribir mi primer libro, me contrató el Nuevo Día para hacer entrevistas a autores, a escritores, y hacer reseñas de libros de literatura puertorriqueña. Había una revista que salía los domingos en el Nuevo Día, y siempre había, yo tenía allí como 2 páginas donde aparecía la reseña del libro y una entrevista al autor. Y eso fue, de alguna manera, una forma de yo ir disciplinándome en la escritura, a pesar de que yo había ya escrito cuentos cuando yo estaba en high school, era un adolescente todavía, y yo recuerdo que en una clase de biología yo me dedicaba a escribir cuentos, porque no me interesaba la biología para nada. Y eso siempre fue algo que estaba ahí. Pero ciertamente eso me ayudó mucho. Pero también ese primer libro, que se titula La vieja furia de los fusiles, son cuentos, pero son realmente historias de la Revolución Cubana, experiencias de esa etapa, cuando se da la revolución, y de la etapa donde empieza a establecerse la oposición. Y en ese libro pues yo describo situaciones, algunas
que eran positivas, porque yo todavía era la primera etapa de la revolución, y a pesar de que ya yo había vivido una experiencia muy dolorosa, porque yo estaba vinculado a la Iglesia Católica. Yo era un líder nacional de la juventud, que se llama la Federación de la Juventud de Acción Católica Cubana. Y en los años 60 y principios del 61 se desarrolló una fuerte persecución del gobierno revolucionario a la Iglesia, porque la Iglesia tuvo en esos primeros 2 años unas posiciones muy críticas, y entonces pues cuando el gobierno se declaró marxista-leninista y se declaró el ateísmo como política, como principio, y eso está en la Constitución, entonces se creó una atmósfera de persecución. Yo recuerdo que yo tuve, antes de salir de Cuba, yo tuve como 3 meses caminando por ahí, pasándome el día montándome en guaguas, esperando que me consiguieran donde me quedaba por la noche, y hasta que llegó un momento en que se decidió, bueno, que con un grupo de 3 o 4 más que éramos líderes, de que teníamos que salir porque no podíamos seguir así, y que entonces pues en esa salida pues a estudiar, porque íbamos a regresar dentro de 3 o 4 años con nuestra preparación académica para entonces empujar el país en la dirección que queríamos, porque aquello no iba a durar más de 3 o 4 años, y ciertamente pues ha durado más de 3 o 4 décadas, lleva 5 décadas y pico. Quiere decir que eso fue una etapa que fue lo que me lanzó hacia afuera. Y esas son las experiencias que tú narras en ese primer libro. Bueno, no son mis experiencias, porque no es un libro de memorias. ¿No? Y hay un elemento de ficción. Pero hay elementos de ficción, y donde yo combino experiencias que tuve, información sobre esa situación, y expongo la vieja furia de los fusiles, o sea, como la violencia terrible, que no tiene límites, y el sacrificio de la gente que sufre esa violencia. ¿Ese libro está disponible en Puerto Rico? Esa es una buena pregunta. Yo creo que yo tengo unos cuantos todavía, me quedan unos cuantos. No te olvides que ese libro, ¿cuándo sale? Sale en los 90, por ahí me parece que sale en los 90. Bueno, ya la situación la imagen de la Revolución Cubana ya está más clara de cara al exterior, y en el caso específico de Puerto Rico, pues aunque hubo desde el principio de la revolución, o desde el principio del triunfo de la revolución, pues hubo una influencia extraordinaria de la Revolución Cubana aquí en sectores políticos identificados obviamente con el socialismo, y que estaban también identificados con la independencia, cosa que hizo que, bueno, sobre todo en los estudiantes, había sectores en la universidad, ¿no?, que estaban muy vinculados a la Revolución Cubana, y quiere decir que en eso no era un buen momento para producir un libro que fuera crítico de la Revolución Cubana. Pero ya en los 90s la cosa estaba mucho más accesible, ¿no? Y luego eso es un tema que no es muy accesible al público cubano, al público puertorriqueño. Aún los trabajos que yo hago en El Nuevo Día, que yo sigo publicando artículos sobre la situación cubana, pues
aunque es un lenguaje suave, yo no soy un tipo aferrado con expresiones violentas, ni mucho menos, pero siempre el caso cubano pues es un poco complicado y un poco difícil de abordar. Muy bien. Luego escribes Las Memorias del Olvido en el 96. Okay. Háblame de ese libro. Esas son, a pesar de que dice, sí, son memorias realmente, son memorias. Y se parece un poco a de las crónicas, porque abordo etapas también de mi niñez. Y abordo temas ya no políticos, más bien asociados a mi vida personal o al mundo no político de mis recuerdos. Y sin yo saberlo, pues hice un libro de memorias, porque realmente yo estaba pensando más en cuentos, estaba pensando más en la técnica del cuento. Y entonces algunas cosas pues obviamente no son memorias, son inventadas. Okay. Son inventadas, y donde yo realmente trato de bregar con el cuento o sea, la técnica del cuento, la introducción, el conflicto y la solución del conflicto, a veces inesperada. Muy bien, sí. El elemento del efecto, de la sorpresa que hablaba Anton Chekhov. Nos vamos a una pausa ahora, Andrés. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de breves crónicas de la memoria, de esta portada impresionantemente hermosa. ¿Quién hizo la portada? Vamos a escuchar en voz del autor algunos fragmentos de este libro y continuaremos conversando con Andrés Candelario en breve. No se retiren. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos al tercer segmento con Andrés Candelario, quien nos hablaba de sus libros, de su creación literaria. Y prometimos hablar de breves crónicas de la memoria. Háblanos de esta portada maravillosamente azul, con un rostro que irrumpe en la escena, con una mirada enigmática. Háblame un poco de esta portada, Andrés. Bien, como les dije, yo estoy tomando clases de pintura en la Liga de Artes de San Juan y en ese momento yo estaba empezando a trabajar los retratos, que es lo que estoy haciendo ahora realmente. Estaba trabajando los retratos y en la clase estaba dirigida por un extraordinario pintor que desafortunadamente murió hace como 3 o 4 años y con el cual produje un libro que es el último, es un libro interesantísimo donde él hizo como 60 y pico de caricaturas de carácter social y entonces yo se las comento
Y entonces produjimos ese libro. Bueno, la cosa es que cuando estamos en esa etapa, ¿no?, de producir retratos, de trabajar retratos, pues él dice, bueno, vamos a hacer autorretratos. Ustedes tienen que ahora hacer autorretratos, qué sé yo, entonces con espejos y vaina. Y yo produje este autorretrato. Y cuando empiezo a bregar con la persona que está haciendo el diseño de la portada, yo le dije, yo quiero que en esa portada, porque es memorias mías, que eso desde la portada hasta la contraportada sea mío todo. Muy bien. Y entonces pues llevé ese autorretrato que yo había hecho y se montó de esa manera. Y, hermoso. Y está ahí. Bueno, pues esas son breves crónicas de mis memorias. Ese es el que está ahí. Muy bien. Y me parece que la persona que hizo ya la estructura de la portada y todo eso, que es una extraordinaria técnica y artista, hizo ese planteo gráfico y está fantástico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué diferencia tú estableces, Andrés, entre crónicas y memorias, si Okay. alguna? Bueno, yo lo que hice fue, bueno, lo que pasa es que la crónica está muy ligada al periodismo. La crónica son relatos de hechos específicos, relatos de hechos. El periodista hace una crónica de los eventos que ocurrieron en la universidad en el 61, es una crónica de cómo fue el resultado de las elecciones, y él estuvo allí mirando y qué sé yo. Y la crónica está asociada a eso, ¿no? Es una descripción de eventos específicos, ¿no?, sobre todo de carácter periodístico. Entonces yo lo que hice fue que dije, bueno, yo voy a ligar, o sea, voy a hacer una crónica no de eventos externos, sino de situaciones que fueron muy vinculadas a mi vida. Y entonces utilicé ese concepto de crónica, o sea, me separé del cuento, porque ya yo no podía hacer cuentos de mi vida, sino ahí lo que había es que relatar situaciones, eventos, circunstancias. Y entonces la diferencia de la memoria, en este caso, que son crónicas, de la autobiografía, son dos cosas distintas, porque la autobiografía tiene un desarrollo cronológico. Y en este caso de las crónicas, yo no organizo cronológicamente en forma específica y detallada los eventos, sino sencillamente selecciono situaciones de mi memoria, las compongo como si las estuviera contando. De hecho, muchos de esos, yo diría que la mayoría de esas crónicas están hechas en segunda persona. Algunas veces introduzco la primera persona, pero yo hablo en segunda persona del cronista. O sea, realmente yo soy un cronista que utilizo mis recuerdos y los planteo como una crónica y utilizando la segunda persona. Hay muy pocas veces donde se introduce, donde se expresa en primera persona, nada más que en algunas cosas donde yo entiendo que es más impactante que la primera persona esté ahí operando y esté funcionando. Quiere decir que otro elemento adicional que altera de alguna manera la crónica tradicional es que yo traté de hacer literatura con esas crónicas. O sea, no es no es un desarrollo temático como si fuera un ensayo con un estilo informativo, sino
yo trato de introducir algún elemento poético, trato de introducir algún elemento literario, o sea, que le dé sabor a esa crónica para que las personas no se aburran y entonces encuentren aquí una atracción, porque si no, pues los hechos que yo narro, si yo no los narrara desde el punto de vista literario, pues no tienen no tienen mucho interés realmente. Yo lo que quería era fomentar y quería impactar al lector, que sintiera que ese texto es agradable, suena bien, se lee suavemente y tiene un elemento de belleza. Por lo menos eso fue mi intención. Muy bien. ¿Y podrías leer algún fragmento en este penúltimo segmento de Breves Crónicas de la Memoria, por favor? Bueno, primero tengo que decirte que como no es una autobiografía, por lo tanto no está cronológicamente establecido o organizado cronológicamente, el orden de las crónicas no necesariamente sigue una línea de tiempo cronológica, pero sí separé lo que yo llamo las experiencias de la niñez y de la adolescencia, y ahí me quedé, di un salto, y entonces, como llevo más de 50 años en Puerto Rico, las últimas memorias, las últimas crónicas son de la vivencia puertorriqueña, pero tampoco en términos cronológicos, ni mucho menos, sino escenarios específicos relacionados con mi trabajo, con mi experiencia familiar, etcétera, ¿no? Así que voy a leer una crónica que es muy cortita y que refleja tal vez el momento, uno de los momentos clave de mi vida, que es el momento en que yo salgo del campo hacia el pueblo, donde yo dejo atrás el mundo campesino de mi familia y a los 11 años me separo de todo ese mundo y empiezo una vida nueva. Entonces esta crónica recoge el día en que y lo que yo viví cuando hice ese viaje de no regreso, que se llama Un largo viaje sin regreso. Dice: el lomo del caballo, terso, caliente, y la espalda sudorosa de tu hermano Luis bajo la camisa de trabajo son los últimos datos de la realidad que te quedan sobre la tierra. Y claro, la funda con ropa limpia, agarrada con cierta crispadura en los nudillos de la mano derecha. El animal va a buen paso por el viejo camino carretero, hacia el entronque con la carretera del Ingenio, hacia aquel punto incierto y mestizo donde termina el callejón de tierra y se presiente de alguna manera la ciudad, en los tendones oscuros del tendido eléctrico y en los flechazos ocasionales de los carros al pasar. La tarde apenas comenzaba, la sientes ya ardiente y húmeda tras las orejas, y aquella luminosidad del paisaje que no sabía la estabas grabando en la plancha hirviente de la memoria para que 50 años más tarde las pudieras recordar nítida, perfecta, hasta en los detalles más insignificantes, los cascos del caballo demoliendo las minúsculas cordilleras terrosas del camino, el traqueo seco y rítmico de sus cuatro patas, el tufo agrio del sudor de la bestia, y al final de tus canillitas bamboleantes, como un injerto, aquellos absurdos zapatos de loneta y cuero que en el campo le llamaban tropicales. Y al fin aparece la ceiba gorda y rugosa de ramazones epilépticas y el viejo tanque de hierro junto al antiguo pozo a solo unos metros del cruce de la carretera que va al Ingenio y que es, sin saberlo realmente, el extremo de un largo puente
que no volverás a cruzar jamás. Entonces la guagua aparece allá, por donde comienzan las primeras casas del ingenio. Avanza soberbia, magnética, como un inmenso insecto prehistórico, desplazándose por entre las dos hileras de palmas reales que flanquean el pedazo de pista asfaltada, especie de cartílago entre el abejeo sosegado del molino y aquel terraplén perverso que desemboca con una volantina de polvo en la carretera central. Por un momento, apenas unos segundos, la vieja guagua parece haber quedado suspendida sobre el pavimento como una aparición inusitada bajo la implacable resolana. Ni el martilleo asmático de la combustión, ni la queja metálica del tuerquerío, solo aquella reverberación monstruosa, aquel espejismo silencioso, flotante, creciendo lentamente, dejando escuchar al fin el jadeo de sus pistones y el mañoso gemido del embrague tras el mandato de la palanca de cambios, el chirrido de las ruedas traseras y finalmente la respiración parejita del motor junto a tu funda de ropa limpia. Las caras de los pasajeros son las mismas de siempre. Sin embargo, tus piernitas son tenazas alrededor de la funda de ropa limpia, mientras que tus ojos aguados buscan la ventanilla en pos del polvero cobrizo con el que la guagua hace desaparecer los cañaverales que van quedando atrás, y el cuellito se estira, gira inútilmente hasta que el paisaje comienza a ser otro. A la izquierda, la peladera amarillenta de los potreros de recompensa, y más adelante, a la derecha, la hilera de casuchas atrapadas entre el terraplén y una cerca de alambre con sus setos de mariposas, y en las tendederas, la trapería multicolor tironeada con ferocidad por la ventolera de septiembre. Todo eso te va y te viene en la cabeza esta primera noche de vigilia, sin sueño y sin gallos, mientras que al pie del camastro, en esa trastienda que sería tu hogar por varios años, como los restos de un naufragio, tus viejos zapatos de loneta zozobran. Qué maravillosa descripción. Cuánta ternura, cuántas imágenes, qué dominio del idioma, Andrés. Bueno. Qué hermosa selección hiciste. Cuánta ternura hay en esa descripción y cuánto detalle. ¿Verdad? Y están ahí todos, no me los inventé. Qué vívida esa memoria, fascinante. Tenemos que hacer una pausa, vamos al último segmento, pero prometemos que en el último segmento Andrés va a leer otro pedacito de este texto maravilloso, estéticamente genial. ¿Sabes que este me lo premió? Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al último segmento cuando nuestro programador, director de programación, Marcel, levanta la mano. Todos obedecemos. Estamos aquí con Andrés Candelario, quien nos estaba leyendo de su libro Breves Crónicas de la Memoria. Andrés, hermosa lectura. ¿Podrías compartir algo más con nuestra audiencia, por favor? Bien, aquí tengo, es una experiencia ya de fuera, no estoy acá, pero de alguna manera explico cómo me siento realmente. Y se titula Simulada Introducción a la Realidad. Hace tiempo que ese espacio donde vivo, que no es el mío realmente, lo tengo poblado de fantasmas. Tras de cada rostro que miro, parece que se esconden otras caras de pupilas huidizas y sospechosos rasgos familiares. Ya el sueño y la vigilia no es para mí la división entre la noche y el día, sino el confuso territorio repartido entre los recuerdos encarnizados de un pasado que se niega a retroceder y el ámbito punzante y deliberado donde como, trabajo
y duermo. No sé desde cuándo parte de mí transita por ese universo en medios tonos que oculta y descubre al mismo tiempo una realidad engañosa que contradictoriamente constituye el único punto de referencia para afirmar quién soy o quién creo que soy. No logro estar seguro qué porción de mí deambula por el mundillo vegetativo de todos los días, o si es el otro quien tal vez habita como un espectro aquellas esquinas de los días que pertenecieron a otra vida, o a otros momentos de mí mismo, donde a veces paso gran parte del tiempo. Cuando los diablillos de la nostalgia deciden juguetear un poco con mis sentidos, la confusión puede tornarse dramática. El ser humano de carne y hueso que también soy, atrapado como estoy en el mundo sensible e inmediato, puedo escabullirme hacia el pasado como en una máquina del tiempo, convocado por los mil ardides que me juega la vieja memoria. Un vago perfume en el aire, de pronto explota en un caleidoscopio de imágenes que me transportan al patio amarillento de una añosa escuelita rural. El dibujo carmelitoso que dejó en el techo una filtración me arrebata en un remolino de vocaciones hacia una tarde lluviosa bajo el cielo raso de la antigua casa campesina donde nací y me crié. Unos pasos inseguros a mis espaldas me recuerdan el rostro ajado de mi abuelo sordo. El aroma de especias que me sale al paso desde algún zaguán de la calle Luna en el viejo San Juan destapa una olla de delicias infantiles en una remota cocina de ladrillos ennegrecidos. La luz malva de alguna tarde de marzo sobre el tejado de una casa solariega le da un vuelco al corazón que me regresa al lejano barandal del primer amor. El ladrido de un perro en medio de la duermevela que precede al sueño puede hacerme corretear toda la noche por entre un paisaje de cañaverales infinitos. En un instante hago la transmutación de espacio y tiempo y me voy con ese ramalazo de memoria, o tal vez me rescato a mí mismo desde la irrealidad del presente que vivo y regreso feliz a los míos, a mi aire, a la salmodia única del viento entre los naranjales por los que todavía cabalgo en pelo sobre el viejo alazán de mi padre. Qué maravilla de texto, Andrés. ¿Verdad? Qué bueno Gracias. que lo has podido compartir. Ay, gracias, sí, con gracias. el mundo a través de este programa. ¿Dónde puede la audiencia conseguir breves crónicas de la memoria? Bueno, está en la librería La Tertulia en Río Piedra. Está, así que Allí lo pueden conseguir. allí lo pueden conseguir. Bueno, quiero agradecerte, Rubí, de verdad, este espacio, esta oportunidad que me has dado para compartir con los que están oyendo esta experiencia, que si me la quedo para mí solo, como que no me siento suficientemente bien, y por eso te agradezco tanto esta oportunidad de compartirla. Para nosotros ha sido un gran placer, para los que trabajamos aquí en De Letras, recibirte y recibir tu texto. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿En qué proyecto literario, Andrés? Bueno, estoy, realmente tengo varias cosas, pero estoy empezando a moverme en otro espacio de memoria que no está cubierto en estos últimos dos libros, que ya en un espacio de memoria tal vez más político, más vinculado a mi juventud, sobre todo quiere decir que espero moverme porque también en el espacio de la vida sentimental, familia, eso también que es una experiencia tremenda y espero. Hay una línea muy poética en tu trabajo, en tu prosa, pero ¿has escrito versos como tal? Bien, he escrito versos. De hecho, mi primer libro fue de versos. Mi primer libro que no fue publicado y que lo perdí en Cuba porque nunca supe en qué paró aquello. Fue de versos, Y siempre, la poesía para mí es un espacio de lectura obligatorio. ¿A qué poetas acudes a menudo? ¿A qué poetas acudo a menudo? Fíjate, ahora estoy haciendo una cosa interesante.
estoy yendo a mis libros, a mi biblioteca, y estoy releyendo libros viejos, novela, poesía, pero me gustan más los viejos poemas de los viejos poetas, donde está ahí el sentimiento, y está el dolor, y está la dulzura, y está la alegría, en un lenguaje tan maravilloso que no puedo desprenderme de ellos. Y ciertamente ahí voy a estar cogiendo ramalazos para el futuro. Muy bien, yo creo que nos quedan unos segundos todavía. Nos quedan 2 minutos, me dice todavía Marcel, que puedo hacerte algunas preguntas. Me dijiste en el receso que este libro fue premiado. No, el que fue... No, el primer libro. Que uno de los cuentos, una de las crónicas que aparecen aquí. Que aparecen en este libro, fue premiada. Fue premiado por la Fundación Givre de Buenos Aires. Eso fue en los 80. De hecho, la universidad me financió mi viaje para yo recoger el premio, y eso fue una experiencia tremenda, porque ir a Buenos Aires es una cosa maravillosa. Lo es. ¿Participó la crónica en un certamen? Sí, un certamen internacional. ¿De crónicas? Porque realmente yo lo presenté como cuento. Ah, como cuento, muy bien. Porque está como un cuento, ¿sabes? Tiene un final, tiene un comienzo, tiene un conflicto y tiene una solución. Y realmente fue muy agradable para mí. Bueno, García Márquez dice que la vida no se cuenta como fue, sino como se recuerda. Eso es así. De modo que algún elemento de ficción que pueda uno añadir es parte de lo que se hace realidad. Eso lo digo en el prólogo del libro, eso lo digo. Bueno, pues entonces ya nos despedimos de nuestra audiencia. Gracias, Andrés, nuevamente por haber estado a ti, en De Letras. Gracias a ti. Amigos, pueden conseguir el libro de Andrés Candelario en la librería La Tertulia en Río Piedras, en la avenida Ponce de León. Gracias a Marcel, gracias a Mónica. Saludos a Susan Acevedo, que va a estar pendiente de este programa. Y nos volveremos a ver el próximo jueves desde Puerto Rico para el mundo de letras a través de Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.